influir en el tema del sueño por haberlo tenido muchas oportunidades totalmente trastornado durante todo este periodo. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. En primer lugar, decimos que el paradigma preventivo, o sea, lo que vamos a tratar de ver es desde la parte de la prevención los trastornos del sueño, porque se pueden prevenir. Entonces, esto se refiere a los mecanismos fisiológicos que permiten optimizar las defensas frente a distintos tipos de agresiones. Por ejemplo, uno sería la prevención cronobiológica del sueño, y ahora vamos a ir viendo el significado de estas palabras y qué es lo que quiere decir esto de la cronobiología del sueño. Y acá hay algo que muchas veces lo usamos como un refrán, que no sabemos de dónde viene, que para cualquier enfermedad o para cualquier hecho complicado, más vale prevenir que curar. Y en este trastorno, la verdad que es muy importante poder tenerlo en cuenta. Tenemos que tener presente que sobre esta cuestión del sueño está cambiando mucho todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, porque se está tomando desde distintos puntos de vista, y con el adelanto de la neurociencia de los últimos tiempos, también se ha adelantado y se ha visto la importancia que tiene el tener un buen sueño reparador, que muchas veces no va por la cantidad, solamente por la cantidad de tiempo o de horas que uno duerme, sino que hay otra serie de factores que influyen en esto. Y acá tenemos lo de psicoinmunoneuroendocrino, lo que decimos con la sigla de PINE, a lo cual se le agrega también todo el sistema que tiene que ver con la farmacología, que como ya sabemos y repetimos y afirmamos, toda la parte farmacológica tiene más que ver con toda la parte médica. Y a esto se le agrega ahora todo lo que es el trastorno del sueño, su estudio, sus fases, su tratamiento cuando está alterado, y que en realidad es un trastorno que muchísima gente lo sufre. Entonces es importante saber en qué nos podemos basar para tener una buena higiene del sueño. Lo que llamamos higiene del sueño quiere decir poder tener ciertas conductas para poder mejorar y que la función del sueño se cumpla como se tiene que cumplir. Porque si nosotros dormimos y nos estamos despertando cada ratito, o nos molesta durante toda la noche un pequeño ruido que haya, bueno, por supuesto que al despertar no nos vamos a sentir como si hubiéramos dormido verdaderamente bien, como que ese sueño de alguna manera nos hubiera alimentado para poder emprender el día siguiente con toda nuestra energía. Por eso a veces nos despertamos y nos levantamos cansadas como que uno no hubiera dormido. Y a veces decimos, bueno, pero yo dormí toda la noche. Sí, dormimos toda la noche, pero no fue el sueño apropiado como debería haber sido. Entonces, hasta este momento, desde la información que se tenía sobre el sueño, la otra, por favor, Mari, es como un sistema de estado de aparente desorden. Y en la medida que más información podamos tener a través de estudios reconocidos, estudios significativos, uno empieza a saber que es un tema muy complejo, muy complejo. Y en este tema tan complejo encontraremos respuesta a que, a pesar de que parece que es algo desordenado, es un universo perfectamente organizado, como es todo lo de la naturaleza, ¿no? Con reglas lógicas, con modelos claros, pero que todavía permanece una parte como cierto misterio, como que todavía hay que saber por qué dormimos,
por qué soñamos, por qué nos cuesta dormir, por qué sufrimos de insomnio y otros se duermen sentados, por qué es necesario dormir, por qué podemos pasar una cantidad de días sin comer, por ejemplo, a veces con poca hidratación, y sin embargo no se puede vivir más de 3 días o 4 sin dormir. Entonces, todo eso tendrá que irse estudiando cada vez más en profundidad para ir viendo qué es lo que nos pasa con este tema. Y vemos también que nos ocurre, la otra por favor, nos ocurre como seres humanos que tenemos ciclos en nuestra vida. Y estos ciclos están compuestos por fases. Y en esto tiene que ver el sueño, que también cumple con fases, y no solamente con el día y la noche, sino con varios otros sistemas que están como cronometrados de cierta forma. Y vemos que estas fases a veces son positivas, otras veces no. De igual forma que en la naturaleza, con los vegetales, las plantas realizan una fotosíntesis. Ahora vamos a ver un poquito para tener una idea. Que durante el día utilizan la luz del sol y completan su metabolismo, y de noche la oscuridad. Entonces, las plantas tienen también su ritmo biológico, con el día y la noche. Y debemos dormir durante la noche, nosotros como seres humanos dormimos, o deberíamos dormir durante la noche para reponer energías, para que todo nuestro metabolismo se pueda realizar como se debe, y poder estar lúcidos y hacer todas nuestras actividades activamente durante el día. ¿Qué quiere decir esto de que las plantas hacen una fotosíntesis? Bueno, eso sería el metabolismo de las plantas, o sea, cómo el metabolismo trabaja con todos sus elementos como las personas. Las plantas verdes van convirtiendo sustancias inorgánicas en orgánicas y respiran por la noche exhalando oxígeno y absorbiendo el anhídrido carbónico. Por eso es muy importante, creo que lo habíamos dicho ya en alguna oportunidad, de que en general no es bueno dormir con muchas plantas dentro de la habitación, porque esas plantas van a estar respirando a la inversa que nosotros. Entonces es como que de alguna manera nos puedan estar quitando parte del oxígeno. La que sigue. El sueño, el ritmo circadiano. Ahora hablamos de ritmo. La noción de ritmo todos la tenemos. Es algo que está ordenado, es en una sucesión de cosas, en un sistema. Cada uno cumple con lo suyo en determinados tiempos, y sabemos que hay diferentes tipos de ritmo. Generalmente lo asociamos con la música. En la música, bueno, hay determinados ritmos de 2x4, de 3x4, los compases. Si hablamos de 2x4, cada compás van a ser de 2 tiempos. O sea, todo eso lleva un ritmo. La música es el ejemplo más claro, ¿no?, de lo que son los ritmos. Pero también existen en la naturaleza. Naturalmente se producen sin que haya intervención del hombre. Por ejemplo, el día y la noche, o sea, tienen un ritmo. La luz, la oscuridad, tiene un ritmo, los movimientos de la tierra, tiene un ritmo el sol, todo tiene un ritmo. En la naturaleza lo vemos, los propios animales tienen su propio ritmo también. Los animales diurnos duermen como nosotros, los animales nocturnos ven en la oscuridad, nosotros vemos con la claridad del día. Aunque no haya sol, está la claridad, el sol que lo veamos, en la luz del día nosotros vemos. Durante la noche, si no tenemos una luz artificial,
no podemos ver. Bueno, pero hablamos de ritmo y hablamos de circadiano. Y el adjetivo circadiano se compone de dos vocablos. Uno es el vocablo circa, que quiere decir cerca, y el otro 10 con S, que quiere decir día. Entonces, calificamos como ritmo circadiano aquel ritmo que está vinculado a un periodo aproximado a las 24 horas. El concepto de ritmo circadiano se utiliza en el ámbito de la biología para nombrar a las oscilaciones de variables de tipo biológico en un tiempo regular. A ver, tiene mucho que ver el tiempo esto, por eso hablamos de ritmo. Y la longitud del ciclo es de aproximadamente 24 horas. ¿Va bien hasta ahí? Voy muy rápido, me dicen. ¿No? Bueno, seguimos. Bueno, el sueño, como venía diciendo, sigue un ritmo circadiano. El sueño y la vigilia. O sea, el sueño es cuando dormimos, la vigilia cuando estamos despiertos. Como muchas conductas y actividades fisiológicas, este periodo circadiano, volvemos a repetir, tiene un tiempo aproximadamente de 24 horas. Los ritmos circadianos son endógenos. ¿Qué quiere decir? Que son internos, que tienen una especie de reloj interno y que puede funcionar sin estímulos exteriores. Pero, sin embargo, en circunstancias normales, los ritmos están regulados por estímulos de tiempo que adaptan el ritmo al ambiente. Por eso, según sea el día o la noche, va a ser el tiempo que deberíamos dormir o estar despiertos. Ahora, la luz está relacionada con la fase activa del ritmo circadiano en algunos animales y la fase inactiva en otros, o sea que acá estaríamos los animales que duermen de día y los animales que como nosotros duermen de noche. Nosotros dormimos de noche cuando en realidad antes de que apareciera la electricidad o la iluminación artificial, y hoy mismo en los lugares muy alejados del campo, donde no hay luz eléctrica, las personas tienen un ritmo distinto al que tenemos nosotros acá en las ciudades, en general. ¿Por qué? Porque una vez que oscurece, que no hay luz, prácticamente se quedan imposibilitados de hacer cualquier actividad. Y en cambio, inclusive por las tareas que realizan, tienen que levantarse muy temprano cuando empieza a aclarar el día. Entonces, esos ritmos los podemos ver, son diferentes en horas, los que podamos tener las personas que vivimos en la ciudad y las personas que viven en esos lugares alejados de las zonas urbanas. Y, como decíamos, hay animales que andan de noche, a veces, bueno, insectos sí, andan más de noche que de día, también las ratas, los ratones duermen más con la luz, los murciélagos, las lechuzas, ciertos búhos, muchísimos animales también están despiertos por la noche y duermen durante el día. Seguimos, Mari. La disociación entre los diversos ritmos biológicos del organismo es lo que nos causa mucha fatiga y bajo rendimiento durante el día en cualquier labor que estemos realizando. Yo creo que esto cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia de pasar una mala noche y estar después también mal durante el día, con somnolencia, sin ánimo,
A veces si nos ha tocado cuidar a una persona enferma durante la noche, o una fiesta que termina con el desayuno a las 7, a las 8 de la mañana, cuando volvemos, salvo los muy jóvenes, que para eso son jóvenes, no tienen demasiado problema. Igualmente los vemos que a veces llegan de los boliches y se acuestan, y el domingo a mediodía es muy difícil que se sienten en la mesa a las 12 o a la 1, ¿no? de mediodía. Pero bueno, en general sus resistencias son otras. Y los mapas de las fases, que vamos a ver un poquito más adelante, se alteran con diferentes afecciones, a veces pueden hacerse crónicas, y esto es un indicador claro del estado de salud de la persona. Si una persona no duerme bien, va a tener trastornos en su vida cotidiana. Y el sincronizador ambiental, aquello que pone las cosas en su lugar, en el tiempo, tanto para los animales como para las plantas, es el ciclo de luz-oscuridad, para nosotros día y noche, al que se suman algunos animales y a nosotros, como seres humanos, factores sociales, que tiene que ver con esto, ¿no? A veces de las salidas, de las costumbres, de las personas que trabajan con ritmos diferentes, que tienen turnos rotativos o que viajan. En ese caso, bueno, las personas que tienen, como ahora vamos a ver un poquito más adelante, ritmos rotativos en su trabajo, es muy perjudicial, porque por ahí trabajan un día, una semana durante el día y otra semana durante la noche, y todo eso produce un desequilibrio que cuando se empieza a acostumbrar a un ritmo ya le cambió. Es distinto cuando son por viajes, que bueno, uno está cansado, pero luego con los días el cuerpo se va acostumbrando a ese cambio de horario y es como que se empieza a vivir otra normalidad. La otra. Bueno. A ver. A ver, no la veo, Marisol. ¿Me decís por favor cuál tenés ahí? Que está... Cronobiología. Bueno, porque sí, los tengo acá, pero a veces lo tapa el cartelito de los que entran. Bueno, la cronobiología. Si lo juntamos todos, cronobiología. Cronos era un dios griego que se comía a sus hijos por miedo que tuvieran problema con él, porque él a su vez había comido a su padre, así que tenían toda una historia familiar. Bios quiere decir vida y logos razón. La cronobiología es la disciplina que estudia los aspectos oscilatorios de la función biológica, siendo sus aplicaciones médicas muy variadas. Esto tiene que ver con todo lo que es biología, con todo lo que tiene que ver con los organismos, con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y los sistemas. Esta nueva ciencia, la cronobiología, se encarga del estudio de la vida a través del tiempo, más precisamente de los ciclos de la vida, con sus distintas alternancias fisiológicas y sus trastornos patológicos. Fíjense que si hablamos de ciclos de vida, pensar un ejemplo, lo que es la vida humana, con sus ciclos a través de la vida, de todo el paso de la vida, desde la concepción, el nacimiento, la niñez, la adolescencia, y todo eso va cambiando todo lo que es fisiológico en cada uno de los organismos, y a veces con respecto a cierto paso del tiempo van surgiendo algunas patologías por el desgaste de la propia vida. Dentro de este contexto es que estudiamos la relación del sueño y de la vigilia, como uno más y como un ciclo más de la naturaleza que afecta notablemente sobre nuestras vidas
para bien cuando logramos tener una buena calidad de sueño, y distorsiona muchísimo nuestra vida cotidiana cuando ese sueño no es reparador. Los relojes biológicos, la naturaleza. Hay un astrónomo francés, a ver, Jean-Jacques Dartus de Maidan, supuestamente se debe pronunciar así, quien observó a fines de 1600 y murió en 1771, que las hojas de las plantas estaban extendidas durante el día y se replegaban durante la noche. Luego de poner una maceta con una de sus plantas en sitios sin luz durante varios días, constató que las hojas de las plantas continuaban extendiéndose de día y retrayéndose en la oscuridad. De este modo descubrió que las plantas tenían mecanismos endógenos, mecanismos internos de medición de tiempo, es decir, que tenían como una especie de reloj que les marcaba que durante tantas horas se extendían y durante tantas horas se replegaban. Pero fue recién a mediados del siglo pasado, del siglo XX, que los científicos empezaron a ver que los organismos biológicos tenemos relojes biológicos también, que regulan, no solamente eso, sino sumado a otros factores, los ritmos de una gran cantidad de procesos fisiológicos. Fíjense que desde que este señor francés descubre, vio eso en las plantas, observó algo que le llamaba la atención, se empieza a trabajar más en profundidad 200 años después. En la otra tenemos la figura de las plantas, donde se ve a la izquierda durante el día las plantas con sus hojas desplegadas, durante la noche que están retraídas. Y en la otra, que estaban oscuras en la caja, igualmente les pasa lo mismo. Entonces, esto es lo que da la pauta que, además de la luz, influye algo que está intrínseco, en este caso, en las plantas, que va más allá de lo exterior, que es algo que es endógeno, que tienen de esa manera un reloj biológico como lo tenemos todos. La otra. Ahora, ¿qué pasa? La alteración de estos relojes biológicos provocan diferentes trastornos en el sueño, y esto va a tener consecuencias en todas las dimensiones de la persona holística, en todos, desde la física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y esto yo creo que seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, lo vamos asociando a cuestiones que nos han pasado por no dormir bien. Y ahora vamos a ver cuándo empieza a ser un problema más serio, ¿no? El hecho de no tener un buen sueño. Y acá la otra, por favor. Tenemos las causas de los trastornos. Las causas pueden ser muy diferentes. A veces tenemos problemas de familia que no nos dejan conciliar el sueño, a veces enfermedades orgánicas que nos preocupan, o mentales, a veces dolores producidos por alguna enfermedad, y que el propio dolor no nos deja conciliar el sueño. También hay causas de insomnio que pueden distinguirse por distintos factores, distintas influencias. Por ejemplo, influencias externas, ruidos de la calle, luz brillante, una luz que casi como que encandila, a veces mucho frío o mucho calor, o el alcohol, o el cigarrillo. Algunos fármacos pueden provocar insomnio. El no
tener conocimiento de cómo es una buena higiene del sueño. A veces un cambio de trabajo. O sea que fíjense que las influencias son muy numerosas. Los factores que pueden provocar que no tengamos un buen sueño son muy numerosas. Hay influencias psicológicas. Si nosotros tuvimos una discusión muy grande y nos enojamos mucho, esa furia, ese enojo desmesurado nos va a hacer que no nos podamos dormir. Estar muy estresados por alguna circunstancia en especial. El depresivo puede realmente tener insomnio y muchas veces tiene que ser medicado por ese tema. Y también otras causas simultáneas que tienen que ver con el sueño. Pero la cuestión es que a veces se supera la causa del sueño y se ha pasado tanto tiempo con tener estos trastornos que a veces ya no es independiente una cosa de la otra, sino que queda cronificado ese sueño. A veces con adicciones a las pastillas para dormir, que van produciendo acostumbramiento, entonces las personas a veces se automedican y se manejan las dosis y cada vez el problema va siendo mayor. Por eso en estos casos es muy importante la consulta médica y tener en cuenta cuáles son los consejos médicos y si hay medicación, cumplir, como siempre decimos, con lo que el médico receta. Seguimos. Bueno, tenemos causas primarias, que son los cambios fisiológicos, los estilos de vida, los fármacos, y los secundarios que tienen que ver con muchos trastornos, ¿no? Que ya ahí pasaríamos a otro tipo de problemática y que sí verdaderamente tienen que ser ya una cuestión médica. No pasa por decir, bueno, no es nada, tomo un té, pero bueno, a veces hay trastornos o enfermedades que con esto no alcanza, entonces tiene que estar la consulta médica. Por ejemplo, bueno, si hay trastornos pulmonares con los cuales la persona no puede respirar bien, trastornos de glándulas internas endocrinas, trastornos neurológicos, factores ambientales, como estábamos enumerando anteriormente. Luego, tenemos la alteración de los ritmos cronobiológicos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Es importante porque los ciclos tienen que tener determinado cumplimiento. Como ahora lo vamos a ver más detallado un poquito más adelante. ¿Cómo para yo poder llegar a tener un sueño profundo, reparador, tengo que cumplir determinados pasos? Entonces, ¿cómo vemos la alteración de los ritmos cronobiológicos? Si el problema es transitorio, como decíamos hace un ratito, es más complicado la persona que tiene turnos rotativos, es menos problema porque es transitorio cuando son los síntomas por el viaje. Hay que son problemas esporádicos. Supónganse que yo he tenido un problema, entonces esa noche me quita el sueño, quizás 1 o 2 noches me vuelve a pasar, pero bueno, si yo no soluciono, si no resuelvo las cosas, eso seguramente se va a repetir. Pero si este problema me pasa más de 2 días, más de 3, que llega a pasar un mes, entonces ya decimos que esta alteración es persistente. ¿Por qué? Porque a este problema transitorio le vamos a sumar o se le va a agregar un problema que nos va a venir con ansiedad, se le va a sumar ansiedad porque no puedo dormir. Entonces ahí ya va a haber otro factor que va a estar de alguna manera incidiendo, influyendo en el trastorno del sueño que yo voy teniendo.
Y si esto se deja, si no se trata, si no se consulta, empezamos con un problema psicofisiológico que ya es un problema mayor, porque esto nos va a llevar a tener conductas cronificantes. O sea que este trastorno del sueño no tratado se puede convertir en algo crónico. Si ustedes van recordando las clases anteriores, cómo esto se repite en muchos de los trastornos de ansiedad, que un pequeño problema que nos surge pasado un determinado tiempo, tenemos que hacer una consulta, porque si lo vamos dejando pasar, esto es como que va sumando, se va agravando, y cada vez el problema va a ser mayor. Y también están las alteraciones crónicas, que son el síndrome de dormir en fase adelantada, que son aquellas personas que se levantan de madrugada y que se acuestan muy temprano. Estamos hablando no que se levanten, no sé, porque por ahí tienen el hábito, porque han trabajado mucho tiempo levantándose a las 6, y es como que ese reloj ya nos avisa, ¿no? Sino personas que se despiertan a las 3 o las 4 de la mañana y se levantan y empiezan a andar por la casa y se sienten con toda la energía para hacer cosas, y a veces hasta trae algún problema familiar, porque no deja dormir a los demás. Por más que a veces dicen que no hacen ruidos, uno empieza a escuchar en la cocina, no sé, que se preparan un mate, que se hacen alguna cosa. Y están los que tienen el síndrome de dormir en fase retrasada, que son los trasnochadores extremos, aquellos que se acuestan de madrugada y, bueno, se levantan no sé a qué hora, a cualquier hora, a la tarde, a la media tarde, casi cuando los otros se van a dormir. Todo esto, si hay alguna de estas problemáticas en un hogar, en una casa, va trayendo problemas, además de los problemas que puede tener la persona que lo sufre. Bueno, son varios los problemas: no conciliar el sueño al acostarse, despertarse muy temprano o muchas veces durante la noche. Con la edad va cambiando este ritmo cronobiológico, va cambiando. A medida que pasa el tiempo, se duerme menos, desórdenes mentales a veces, o de personalidad, la ingesta de alcohol también produce trastornos, la angustia, la ansiedad, depresión, un lugar que no es favorable para dormir, un lugar incómodo, las enfermedades, cualquier enfermedad puede traer un trastorno del sueño, el hecho de necesidad de levantarse por micción frecuente, levantarse al baño, estar muy alegre o estar muy excitado, drogas también psicoactivas, como algunas drogas como cocaína, anfetamina y otras. Seguimos con la otra. Las falta, ahora viene esto que yo les decía hace un ratito de las fases del sueño y de la importancia que tiene cumplir estas fases. A ver, bueno, la primera fase. No, está bien, Marisol, la anterior. La falta de sueño, bueno, puede provocar todo esto que decíamos hace un ratito, ¿no? El tener somnolencia, problemas para concentrarse, problemas de memoria, dificultades para hacer las cosas. Por ahí lo que normalmente uno lo hace en una hora, es como que decimos, hago cualquier cosa y me tengo que sentar. Voy a caminar y doy un paso, pero tengo que pedirle permiso al otro pie para poder dar el otro. Muchas veces eso provoca fatiga, nos provoca irritabilidad, nos desorienta. Esto de la desorientación fue una de las cosas que nos ha provocado más en todos los ritmos durante esta pandemia. No solo con el sueño, a veces justamente por esto del día y la noche, de tener tan cambiado nuestro modo de dormir,
que a veces decimos, no sé qué día soy, y tenemos que ir a mirar a ver si hoy es 30 o es 1, o si ayer fue domingo y hoy qué día será. Bueno, esperemos que todo eso, por supuesto, pueda empezar a mejorar. Bueno, lo de las fases del sueño. La primera fase es la llamada presueño o aparición del sueño. Y acá tenemos 3 formas. Una es, yo estuve, suponemos, trabajamos todo el día, no tuvimos grandes problemas, estuvo todo bien, voy, me acuesto y activamente y espontáneamente es como que mis párpados se caen y me quedo dormida. Bueno, eso es una forma. Luego está la aparición también espontánea, pero pasiva. Es como cuando los párpados me pesan, pero yo no los puedo manejar claramente, porque hay algo que me está preocupando en el momento que me voy a acostar, o a dormir, en el momento que me acuesto. Y la otra forma es la aparición del sueño, que tiene que ser inducida o impuesta por algún psicofármaco, ¿no? Esta sería la primera, que ahora después la vamos a ver en un esquemita. La segunda parte es la que nos empezamos a adormecer. Hay también en 2 partes un preadormecimiento, es cuando ya me estoy quedando, que todavía puedo escuchar alguna cosa, pero que no molesta, y ya viene el adormecimiento, ya estoy lista para la tercera fase del sueño, que es el sueño propiamente dicho. En ese sueño propiamente dicho hay también 2 instancias. Una instancia del sueño lento, que a su vez son 3 partes: un sueño ligero, un sueño mediano y ya el caer en ese sueño profundo que tendría que ser el reparador, y es la etapa más extensa de todas las etapas, porque estas etapas no es que de una sola vez se hacen las 3 y ya está, en las 8 horas, por ejemplo, que dormimos, o 7, sino que se repiten durante todo el periodo del sueño. Y se dan de la siguiente manera. La otra, por favor. Bueno, en este esquema tenemos, si ustedes pueden ver ahí, la fase 1 y la fase 2, que están señaladas como las fases del sueño ligero, ¿no? Son las 2 primeras, la amarilla y la bellecita. La amarilla, que es la primera, es una fase de transición del estar despierto al dormir. La respiración empieza a disminuir, aparecen unas ondas que se llaman alfa, que pueden ser pensamientos creativos en ese momento. Es fácil todavía oír los ruidos, los que no son muy fuertes, y esta primera etapa dura solamente alrededor de 15 minutos. Podemos ir sumando y ver después cómo se van dando. La segunda parte del sueño ligero, que es la número 2, que es la marroncita, es el sueño y descanso más profundos. El cerebro comienza a trabajar reorganizando información adquirida durante el día y dura más o menos unos 20 minutos. Nuestro cerebro no descansa, la verdad que no descansa, porque fíjense que en esta segunda parte, en esta segunda fase, el cerebro comienza a trabajar reorganizando la información que recibimos durante el día. Es una máquina maravillosa, nuestro cerebro. Qué capacidad de trabajo que tiene y cómo deberíamos cuidarlo, ¿no?
Luego, el tercero y el cuarto cuadradito, ese naranja y el rojo, que serían el sueño profundo, se registran ondas lentas y amplias llamadas ondas delta. Las anteriores eran ondas alfa, ¿se acuerdan? En la primera parte. Ahora son las ondas delta, y dura más o menos de 5 a 20 minutos aproximadamente. Y la cuarta, que es la roja, el sueño es profundo, momento en que las personas caminan dormidas y los niños puede ser que me mojen la cama. El cerebro procesa algunos estímulos y por eso podemos estar moviéndonos en la cama y no caernos. Y fíjense que esto ya dura aproximadamente 1 hora. O sea que tenemos el sueño ligero con la fase 1 y 2, el sueño profundo con la 3 y 4, y estos le llamamos el sueño no REM. REM es una sigla en inglés que tiene que ver con el movimiento rápido de los ojos. La otra, la última fase, que es la más extensa, esa es la fase número 5 y que llamamos REM. El sueño REM es la más interesante de las fases porque es la fase de los sueños, es la fase que soñamos. Duración, en su primera aparición dura unos 10 minutos y en los siguientes la duración es más larga. El último sueño, amor, dura entre 30 y 40 minutos. Acá existe una gran actividad del cerebro, muchísima actividad interna cerebral. El cuerpo está totalmente inmóvil, evita que podamos actuar, salvo que sea, alguna cuestión de patología. El cerebro vive como si fueran una realidad, los sueños, por eso muchas veces un sueño, a veces podemos despertarnos llorando por algún sueño, o al contrario, divertidos, porque el cerebro los vive como una realidad. Ahora, estas fases usualmente se repite en forma ascendente y descendente, o sea, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, o sea, se van repitiendo durante la noche. Así que nuestro cerebro trabaja intensamente. Bueno, el sueño es la etapa, el sueño amor es la etapa superficial y uno se puede despertar fácilmente y como vemos entonces es maravilloso todo este sistema, ¿no? de nuestro cerebro en el cual muchas veces no le damos importancia que tiene el hecho de poder dormir mal o dormir bien. Y muchas veces nos despertamos y podemos decir, uy, anoche no dormí nada, dormí mal, se pierde noción del tiempo que se duerme también. Pero es muy importante tener muy claro todo esto del sueño. Ahora, ¿por qué decimos que la normalización, la otra por favor, decimos que la normalización del sueño es uno de los 12 pasos? ¿Se acuerdan de una de las columnas del método y el programa de Resanar, la persona holística y los 12 pasos? Y la normalización del sueño es uno de los 12 pasos. Si vamos asimilando todo esto que venimos hablando, nos damos cuenta de la importancia que tiene. No solamente en la salud mental, sino en toda nuestra salud y en todas nuestras conductas durante el día y en todo nuestro rendimiento, en todas nuestras actividades, el cómo dormimos tiene que ver cómo nos desempeñamos.
según las edades, como ya veníamos diciendo, el sueño es diferente, pero dentro de cada una de esas etapas de la vida hay un correcto tiempo y una correcta forma de dormir bien. Si la persona mayor tiene menos necesidad de dormir muchas horas, no pasa nada con que duerma las horas que tiene necesidad por su edad si las duerme bien. El problema es que también las duerma mal, ¿no? Y de la eficiencia de nuestro sueño depende directamente el pronóstico de todas las enfermedades psíquicas y sobre todo, en general, de todo lo que tenga que ver con lo que nosotros estudiamos en la red, que son los trastornos de ansiedad y depresión. Especialmente en estos aspectos tiene que ver la calidad del sueño. Ahora bien, acá nos dice que hay un tratamiento farmacológico, lo dijimos hace un ratito. Debemos destacar, todos hemos oído hablar, y en las propagandas de la tele permanentemente nos están diciendo que la melatonina, bueno. La melatonina es una neurohormona de la oscuridad que presenta una curva de respuesta según es opuesta a la luz. Entonces, su administración también tiene que estar dada en una forma adecuada. Porque si yo la doy a la hora que a mí se me ocurra, sin saber cómo funciona esa neurohormona, quizás no me sirva para nada, ¿no? Pero de allí surge la importancia de que, aunque sea algo de venta libre, que uno va a la farmacia y la compra, tenga una indicación terapéutica. Porque si no, todo lo que nosotros venimos hablando, de estar sincronizado, de los movimientos rítmicos, de toda esa historia, tomamos algo que no sabemos en qué momento del día lo debemos tomar y en lugar de ayudarnos nos va a perjudicar. Ahora, hay fármacos que son empleados para tratar los síntomas del insomnio, algunos hipnóticos que por supuesto tienen que ser recetados y tienen que ser adquiridos con receta médica, o enfermedades físicas o psicológicas a veces que los originan. Algunos ansiolíticos, algunos neurolépticos, algunas medicaciones que quizás no sean para problemas mentales, sin embargo pueden provocar insomnio también. Entonces vamos a ver, para terminar, cuáles serían, qué es lo que deberíamos hacer para lograr una buena calidad de sueño. En todos los casos, la terapia cognitiva conductual, las clases que estamos teniendo en la red Sanar, las clases psicoeducativas, el tenerlo en cuenta esto de que están los 12 pasos, y tiene que ver con la terapia cognitiva conductual, nos va a ayudar. La relajación y respiración, una buena respiración y una buena relajación nos va a ayudar. Pero hay ciertos consejos que está bueno tenerlos en cuenta. Por ejemplo, no ir a la cama hasta tener sueño. No acostarnos hasta que no tengamos verdaderamente sueño. Quizás si estamos haciendo alguna cosa, poder hacerlo ya como preparados, con toda esa preparación que hacemos, que nos preparamos para ir a la cama y estar listos para cuando nos venga el sueño. No ver televisión, no leer o no comer en la cama. Esto es fundamental. Por eso decimos que si vemos televisión, si vemos una película, si leemos un libro, no hacerlo en la cama, o sea, hacerlo en el lugar que corresponde. Entonces, ir a la cama a dormir. Evitar ruidos que puedan interferir en el sueño. Claro, a veces no podemos, algunos ruidos no se pueden evitar, pero bueno, si es un edificio y todos tenemos normas de convivencia, sabemos que hay horas, y no nos vamos a enojar, si un día en el edificio hay un cumpleaños y se festeja, bueno, ya está. El problema es cuando son ruidos intensos
ruidos que sorprenden, a lo mejor en el momento que estamos en ese estado de adormecimiento, música muy alta, ruidos en la calle, gritos. Separación mínima de 1 hora entre la última ingesta antes de acostarse. No acostarse enseguida de comer. Eso nos puede producir malestar, a veces reflujo, y no comer demasiada cantidad tampoco antes de acostarse. No tomar alcohol, evitar tomar medicamentos que pueden producir insomnio, así que si tomamos otros medicamentos hay que preguntarle al médico. Por eso es importante la hora que tomamos medicamentos, aunque no tengan nada que ver ni con el sueño ni con lo mental. Para cualquier otra patología que nos indican, cuando nos dicen, bueno, después del desayuno, después del almuerzo, y por ahí nosotros no le damos demasiada importancia a eso, no lo debemos hacer. Evitar ingerir colaciones, azúcar, chocolate, reducir el consumo de café y tabaco, sobre todo a la tardecita, no consumir, ¿no? Todas las bebidas que tienen cafeína, que nos pueden poner excitados o molestos o inquietos. El ejercicio físico es bueno, pero no antes de ir a dormir, eso tampoco. Mejorar las condiciones ambientales, o sea, dentro de mis posibilidades, que la habitación tenga una temperatura adecuada, ni mucho calor ni mucho frío, que esté ventilada también, que la luz no moleste, no dormir con la luz prendida, acortar los tiempos de la cama al tiempo de sueño real. Por eso decimos, bueno, acostarnos cuando tengo sueño y levantarme a la hora que me tengo que levantar. Establecer una rutina horaria para que nuestro reloj biológico se vaya adquiriendo nuestros propios hábitos. Y todo lo que tenga que ver con la relajación, tenerlo en cuenta, poder hacerla durante el día, poder hacerla a la noche antes de acostarnos, muchas veces ayuda a conciliar el sueño, y tratar de no dormir, bueno, con luz, ya dijimos, y con la radio prendida tampoco, porque bueno, es como que nosotros decimos dormimos, no escucho nada, pero como el cerebro sigue trabajando, eso nos va a perjudicar más de lo que nos pueda ayudar. Bueno, hasta acá llegamos. Así que, bueno, si alguna pregunta quieran hacer, no sé si está el doctor por ahí. Sí. ¿Se entendió la clase? Sí. Una pregunta. Hola, ¿me escuchás, Alicia? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. Hay una pregunta y bueno, yo voy a colaborar con las respuestas de las preguntas. ¿La puedo hacer? Sí, sí, adelante. Sí, sí. Si uno hace varios años, yo estoy acostumbrada a ya como a acostarme temprano, sería lo máximo a las 10 de la noche, y despertarme siempre a 5 y media, porque bueno, empiezo mi rutina a esa hora. Pero hace muchos años ya que hago eso. Eso están bien esos horarios. A veces el calor o algunas veces me despierto, pero en realidad he tomado ese horario. No sé si es normal. Perdón, o sea, ¿cuál es el horario? Perdón, ¿cuál es el horario? Y lo máximo 10 de la noche, o sea, a las 9 ya empiezo los preparativos y a las 10 de la noche ya me voy a la cama y bueno, y duermo hasta las 5 de la mañana. A veces me suelo despertar a 4 y media, un poco antes, como que ya estoy bien dormida. Y por lo general no me siento cansada, pero es mi ritmo, así
No sé si será normal o está bien. Su ritmo le da percepción de que usted está descansada todo el día bien. Sí, a veces no. Cuando no he dormido bien, por ejemplo, qué sé yo, por el calor o que me ha dado calor porque he estado sin ventilación, bueno, eso me he El dado calor cuenta. y el frío, los dos son disruptores graves del sueño. Lo mismo que el ruido que explicaba muy bien Alicia. Tanto el calor excesivo como el frío excesivo son disruptores. Ahora, usted tiene un excelente horario. ¿Usted es de Argentina? Sí, Mendoza. Usted tiene el horario de los monjes. Los monjes se acuestan al atardecer y duermen liviano, comen liviano a las 8 Sí. al atardecer, ya cuando cae el sol, en verano, y duermen a partir de las 9 hasta la hora suya, 3, 4 de la mañana. Y es el mejor y óptimo ritmo circadiano. Quizás, para mi gusto, podría extender el sueño 1 hora más, nada más. Y eso le permitiría tener un sueño constante sin necesidad de siesta. ¿Qué edad tiene usted? 64 años. No, está perfecto. Y cuando mucho usted puede hacer una siesta corta de unos 20 minutos, compensatoria, porque ya cuando hablemos de cronobiología otro día, vamos a ver de la importancia que tiene las 20 minutos de sueño entre las 2 y 4 de la tarde. Pero ¿Sí? de todos modos, su horario es excepcional para la Argentina, porque yo diría que es la excepción que confirma la regla, porque nadie en la Argentina se va a dormir antes de medianoche y generalmente se despierta entre 7 y 8 de la mañana en adelante. Así que su horario cronobiológico, como ya vamos a ver en la cronobiología del sueño, es adecuado y es muy pertinente para las funciones psíquicas que también vamos a ver. Y después, Esto otra preserva pregunta. la salud mental suya. Sí. Una amiga mía que descendiente de Alemania, entonces ella me decía, estábamos trabajando la siesta, cuando en mi tiempo de trabajo, ella me decía, espera que haga un Nikigen, que es una siesta de 15 minutos, 15 segundos, no sé, como la No, hacía 15 chiquitito, minutos, 20, sí. 15 minutos, pero ella lo hacía un poquito menos. Y lo tenía que hacer porque trabajamos a la siesta, entonces Sí. yo le permitía. Es lo que yo hago habitualmente cuando puedo. Y lo hacen todo el mundo y es lo que se aconseja como antiestrés. En Muchas realidad, gracias. antidistrés, ¿no? En todo el mundo se recomienda de que los empleados, sobre todo cuando iban a las oficinas, ahora la pandemia ha cambiado los ritmos también, el home office también va a cambiar mucho con estos ritmos, a favor, en el buen sentido, porque trabajando de la casa se va a lograr otro tipo de posibilidad de recuperación también de las variables sueño, pero sí, 20 minutos es una excelente medida de un microsueño, como decía su amiga, y muy útil y muy bueno. Muchas gracias. Doctor, con respecto a la siesta, doctor, en una siesta larga, ¿las fases se dan igual que el sueño nocturno? No, no. El que duerme la siesta a esos 20 minutos, media hora, amanece 2 veces. El que duerme una siesta paraguaya, con todo respeto de la colectividad paraguaya, descansa mal porque hipoteca el sueño nocturno, que es el sueño más importante desde el punto de vista neurobiológico y psíquico. La siesta corta y la noche larga. Doctor, Luisa nos pregunta, ¿por qué se bruxa de noche cuando se duerme? El alto porcentaje del 40 o más por ciento de pacientes neuróticos del mundo tienen bruxismo, que es el rechinar de dientes con el desgaste de sueño de los dientes consecuente y el quiebre muchas veces de algunas muelas sobre todo, que tiene que ver con la tensión nerviosa que no se descarga durante el día y que se condensa como una cuestión de contractura
del músculo de mayor tracción de la economía humana, que es el macetero. El macetero, fíjense en cómo los mastines trituran, los perros mastines trituran la comida con el músculo más potente de la quijada, es decir, del maxilar inferior, apretando el superior, y el ser humano, sobre todo las rabias y toda la emoción contenida durante el día, la descarga durante la noche a través del músculo macetero, que es el equivalente del músculo también más potente del organismo humano. Lorena nos pregunta, las apneas, ¿por qué se producen y qué consecuencias traen? La apnea es una de las consecuencias de muerte súbita más popular del mundo, más frecuente en el mundo, y hay tres tipos de apnea. La apnea central, que tiene que ver con ciertas drivers respiratorios en el bulbo raquídeo, que tiene que ver donde se despeja el sueño de actividad cortical de la actividad subcortical nerviosa. Lo vamos a ver cuando hablemos del sistema reactivador ascendente y descendente, es decir, en el bulbo. Es la apnea vulvar, es decir, la apnea central. La apnea obstructiva, que se da por algún tipo de alteración en la laringe, faringe o glotis, íntimamente relacionado con los cartílagos y la presión baja que se produce por la entrada de aire, que colapsa las vías respiratorias. Y la mixta es una mezcla de la central con la obstructiva que he descrito. Así que también vamos a hablar de apnea, probablemente vamos a hablar el año que viene, porque forma parte del programa de sueño, que es un programa mucho más extenso porque tiene mucho que ver con la salud mental, sí. Pero la apnea es una instancia de muertes súbitas extendida en el mundo y tenemos que aprender a distinguirla, porque podemos salvarle la vida a una persona que tiene apnea de sueño y que no sabe respirar adecuadamente. Suspenden más de 10 segundos, entre 5 y 10 segundos, la fluencia respiratoria, y cuando la apnea se hace más de 20 segundos y más de 30 peor, puede ser potencialmente grave y puede terminar con muerte súbita. ¿Se cura la apnea, doctor? La apnea en principio no se cura, pero hay distintas medidas para paliarla y para evitar la muerte súbita. Lo primero es lo primero, no utilizar todos los medicamentos que terminan con PAN, es decir, clonazepam, alprazolam, lorazepam, Valium, etc. Porque esos son los que inhiben el drive respiratorio del centro nervioso vulvar. Y segundo, lo que tenemos que utilizar en algunos casos es una mascarilla que se llama CPAP, que es una presión continua de aire en el flujo de las vías respiratorias, que lo vamos a explicar. Y también hay algunas formas muy buenas y muy sencillas que permiten dormir a la persona con una especie de elástico que le permite no abrir demasiado la boca en ciertas apneas obstructivas. Hay toda una técnica, pero lo importante es no dar benzodiazepina a un paciente que se sospeche que tiene una apnea, es decir, una interrupción aguda y rápida del flujo respiratorio durante la noche. Doctor, una pregunta. ¿Se puede no soñar de noche? No se puede soñar. El que no sueña durante 40 días muere irremediablemente. Todos soñamos entre 5 y 7 veces en la noche. Una cosa es soñar y otra cosa es recordar el sueño. Únicamente lo recordamos al sueño que está cerca de un despertar, porque cuando hablemos de los despertares y el sueño, vamos a ver que en todo despertar nocturno siempre hay un movimiento ocular rápido que es el que estimula el centro de la corteza cerebral y nos despierta. Es decir, antes de que el oso nos termine de agarrar para devorarnos, nos despertamos y ahí estamos haciendo un movimiento ocular rápido seguro.
Doctor, una pregunta. Doctor, María Alejandra González pregunta, ¿es un trastorno roncar? ¿Es posible que la persona también se dé cuenta? O sea, ¿se escuche cuando ronca? No, es posible que la persona ronque y se escuche y hay personas que ronca y no se escucha. Pero el ronquido no tiene nada que ver con la apnea. El ronquido puede ir con una apnea, pero la apnea no es ronquido. Es decir, hay apneicos que roncan y hay apneicos que no roncan. La mayoría roncan, pero son dos entidades que algunas veces van juntas y otras separadas. El roncar es un ruido que perturba habitualmente al vecino, es decir, al cercano, sobre todo al que duerme en el mismo cuarto. Mientras que la apnea es una entidad grave y patológica de quien tiene suspensión abrupta del flujo respiratorio con o sin ronquido. El ronquido le sirve a quien convive en el mismo cuarto para entender en qué momento para la respiración y cuántos segundos tarda, porque generalmente la paralización del ruido del ronquido es un indicador secundario de la apnea y cuando arranca nuevamente comienza nuevamente el ronquido. Ya lo vamos a hacer inclusive con la onomatopeya, con el ruido, más o menos parecido a esto. Y ahí arranca de vuelta. Ese tiempo entre el parate respiratorio y el arranque hay que tomarlo en cuenta que no sea mayor a 10 segundos. Doctor, una pregunta. Sí. Parece un consultorio esto de apnea de sueño, pero digamos, no, está bien, tranquilo. Leandro. Sí, doctor, una pregunta. Esto es algo que me han preguntado muchas veces y la verdad que no sé qué decir. ¿Quién es el profesional médico que atiende el tema de los trastornos del sueño, la apnea, entre otros? El neurólogo. El sueño, bueno, sí. El sueño fue descrito por la medicina psiquiátrica desde el fondo mismo de la historia. Pero como los psiquiatras se dedicaron al psicoanálisis durante mucho tiempo en muchos países, dejaron en manos de los neurólogos la neurofisiología del funcionamiento del sistema nervioso central, incluyendo la neurofisiología del sueño. En el año 60, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, en el primer DSM, Manual Diagnóstico de Estadístico de los Trastornos Mentales, lo reincorporó al diagnóstico de los trastornos psiquiátricos. Pero es una entidad que se la entregamos a la neurofisiología por desconocimiento de parte de muchos expertos en psiquiatría de la neurofisiología, de cómo funciona el sueño, que es el paradigma central de la salud mental. No hay salud mental sin buena calidad de sueño. Y para tener buena salud mental necesitamos el sueño inexorablemente. Quien quiebra el sueño, más temprano que tarde, quebrará su salud mental. Además de su salud neurofisiológica. Además de su memoria y además de otras funciones cognitivas. Doctor, ¿por qué las personas que se despiertan la mayoría de las veces a las 3 de la mañana tiene alguna causa? Todos nos despertamos a las 3 de la mañana. Algunas veces vamos al baño y otras nos damos vuelta en la cama. Pero las 3 de la mañana es un punto de inflexión entre la primera y la segunda parte de la noche, que dura más o menos alrededor de 4 horas la primera y 4 horas la segunda. Son dos periodos en donde los jóvenes se dan vuelta en la cama y no se levantan al baño. Después de cierta edad, hombres y mujeres se levantan, o no, depende más los hombres, habitualmente por distintas razones fisiológicas, pero también las mujeres. Lo cierto es que no es patológico despertarse 10 o 15 minutos y volverse a dormir una vez en la noche, hasta una o dos veces. Lo importante es patológica cuando más de 10 minutos
o 15, no se puede volver a conciliar el sueño. A partir de ahí, sí, el movimiento es natural porque se separa, como ya vamos a ver, la primera y la segunda parte de la noche, que son dos funciones totalmente complementarias pero distintas entre la noche, entre la primera parte de la noche y la segunda parte de la noche. Doctor, Karina de La Rioja pregunta, dice, ¿cuánto tiempo sin dormir debe pasar para darnos cuenta que tenemos que recurrir a los medicamentos para dormir? El sueño no se necesita mucho. Explicó muy bien Alicia cuando dijo el trastorno de ritmo de adelanto o de atraso de fase, que es el más común de todos, mucho más común que el insomnio en sí. Pero, digamos, todos tenemos que dormir lo que necesitamos. El sueño es una variable de temporalidad personal que está inscripto en un cromosoma y que está marcado dentro del sistema nervioso central, en cada una de las células del sistema nervioso central y en cada una de las células del organismo de distintas naturalezas. Ya está en las células totipotenciales el reloj biológico del sueño, pero se expresa mucho mejor en el abrir y cerrar de los ojos, como ya vamos a ver, y que tiene que ver con el ritmo del hipotálamo y con lo que los antiguos llamaban el tercer ojo, y a partir de ahí el equilibrio psíquico del tercer ojo en el día y la noche es fundamental en el equilibrio de la persona humana. Es muy importante este tema para la salud mental. Nancy dice, a veces se complica en el sur porque ahora oscurece a las 23 horas y uno sigue la actividad y cena muy tarde porque se sigue de día. Después de los 45 grados de la Tierra, tanto en los polos sur o norte, hay variaciones que tienen que ver con ese fenómeno. Para eso se necesita acoplar los ritmos de la noche y del día. El verano polar en el hemisferio sur implica menos cantidad de oscuridad durante el verano y mucha oscuridad durante el invierno. Esto hay que conocerlo y también se regula a partir de los ritmos biológicos. Por eso el disparo de qué momento tenemos que dormir, el sueño es también cultura y conducta humana. Es cultura y conducta, y a partir de ahí viene todo lo demás. Por eso es tan importante para el sueño la psicoeducación. Y que el que se levanta temprano habitualmente y sigue el ritmo del sol en líneas generales, más allá de menos de los 45 grados de latitud sur, en el caso nuestro de América del Sur, el que cumple con el ritmo de horario del sol, el sol ha sido el dios de todos los pueblos y de todas las culturas humanas. Y regirse por el sol y por la luna en su defecto tiene importancias culturales y también de salud de un pueblo. Doctor, el tema de la alimentación y los excesos, por ejemplo, en el alcohol, el tabaco, etcétera, claro, ¿tiene influencia sobre el sueño? Exactamente. El alcohol, el tabaco y las drogas son los grandes disreguladores del sueño. Es decir, uno puede hacer lo que quiera con la vida, lo que no puede hacer es dejar de pagar la cuenta del alcohol, de las drogas y de todo lo demás, y del desfase de los ritmos circadianos. Los ritmos, como la naturaleza, están para ser respetados. Si yo voy navegando en un río aguas abajo, voy a favor de la corriente del río. Si voy viento a favor, todo va andando bien si yo me acoplo a la naturaleza. Ahora, si tengo que cruzar un río a nado y voy en contra de la corriente, probablemente pueda pasarlo con un gran esfuerzo, puedo llegar a ahogarme. El que no duerme bien puede llegar a morir tempranamente. Y las drogas, el alcohol, suelen ser uno de los mayores distresores y que provocan gran distorsión en los fenómenos fisiológicos normales. Parálisis del sueño,
muerte súbita, infartos, hay horarios para infartos de personas determinadas, hay horarios para dar medicamentos, unos sí, otros no, hay horarios para comer, hay horarios para vivir. Jorge Bautista tiene levantada la mano. Doctor, una pregunta, ¿cómo se entrenan los 20 o 15 minutos de siesta? En mi caso, yo no tengo el hábito de la siesta, a lo sumo puedo hacer un ejercicio respiratorio de relajación, pero no más que eso. Excelente, por eso se empieza. Respiración, relajación calmante. Y con el tiempo vas a dormir como corresponde. Levántate temprano con el sol y el ritmo del mediodía te atrapará para lograr el sueño. Si te levantás a las 11, probablemente que no te duermas ni a las 5 de la tarde. Y después de las 7 de la tarde hasta las 11 o hasta las 10 es el horario prohibido del sueño, donde no se puede dormir sin hipotecar la noche. El sueño es muy sagrado y la vida, decían los antiguos, quien dormía se iba de esta vida y volvía una vez que despertaba. Eso es una metáfora cultural de pueblos primigenios, pero de todos modos la vida se conserva en la medida que conservamos una buena calidad de sueño. Doctor, ¿qué pasa con el tema de los jóvenes y los niños que con esta pandemia se les ha cambiado, ¿no? Todo esto del sueño. ¿Qué problemas les podría traer? Pandemia y no pandemia, porque la bailanta de los fines de semana trae después disrupciones del sueño durante la semana. Y agregando a esto el tema de los jóvenes que no duermen de noche van a hipotecar su vida innecesariamente, pero indefectiblemente, y tendrán problemas indefectiblemente de todo tipo. Acortamiento de la vida, acortamiento del telómero, que son factores de ADN que no se expresan adecuadamente, porque es como que el que duerme bien desarrolla potenciales de crecimiento neuronal para postergar la vida. Los pueblos que terminan con edades promedio de más de 100 años, se ha estudiado el sueño y se ha visto que los que duermen mejor sobreviven mucho más a las distintas inclemencias de la vida. Ha sido mucho estudiado esto en pueblos primitivos. El distrés es el gran disparador que rompe con estas variables fisiológicas y acelera el proceso mortal. Estamos apurados. Antes estábamos apurados para irnos de vacaciones y no dormíamos para trabajar para pagarnos las vacaciones. Cuando llegamos a las vacaciones tenemos que disfrutar las vacaciones y entonces acortamos el sueño. Y cuando volvemos tenemos que volver a trabajar para recuperar la plata de la tarjeta y entonces evidentemente dormimos menos. Y entonces todo se justificaba. Espero que ahora el mundo cambie para que menos sueño, más trabajo y menos calidad de vida. ¿Cuánto tiempo se puede vivir sin dormir? 40 días, inexorablemente esperen la muerte que llega si no dormimos 40 días. ¿Se puede dar ese caso? Sí, hay familias que por una cuestión genética muy excepcional, familias muy puntuales detectadas en el mundo, en un momento determinado, entre los 30 y 40 años, sus hijos desarrollan una situación muy compleja que tiene que ver que no pueden volver a dormir y mueren, pero son excepcionales. Es por una alteración genética familiar. Así como hay enfermedades que se expresan, la corea de Huntington, el Parkinson u otras enfermedades, esta patología del sueño se expresa en un momento determinado en ciertas familias, pero son muy pocas en el mundo, pero se ha estudiado y se ha demostrado que son. La mayoría de los trastornos de memoria tienen que ver con mala calidad de sueño. Ni que hablar los que terminan en PAN, ¿no? Porque eso terminan con distorsiones cognitivas. Justamente duermen aparentemente bien con una pastilla que termina en PAN. Si alguien lo está tomando, no lo tiene que dejar de tomar, le aviso por las dudas, pero evidentemente distorsionan después de 6 meses la calidad de sueño y hay que incorporar otros productos para dormir, como algo dijiste vos, que hay otros productos también mucho más efectivos que los que terminan en PAN. No se debería tomar más de 6 meses, así dice la Organización Mundial de la Salud,
todos los medicamentos que terminan con PAN. La Asociación Doctor, Norteamericana de pero si Psiquiatría lo formula- y la Asociación Internacional del Sueño también reconocen que estos son muy malas formas de irse a dormir con un ribotril, con un clonazepam o con una otra producto. En ese caso, doctor, o sea, por ejemplo, en mi caso que llevo un año con clonazepam y bueno, pues voy en 2 gotas, o sea, ¿lo puedo dejar? No, por Porque eso me digo que preocupa. nadie interrumpa ningún tratamiento si toma clonazepam o alprazolam o sucedáneos, pero consulte al médico especialista en la materia. Doctor, ¿qué pasa con el sueño cuando dormimos pero nos parece que no pudimos dormir nada, que estamos despiertos? La percepción del sueño es algo que es subjetivo de cada persona. Hay veces personas que tenemos que dicen no dormir en toda la noche. Y en realidad le preguntamos a quien convive con ella y dice, duerme bien. Es decir, es un sistema de digamos, percepción que puede estar de alguna forma disfuncional a la persona. Sí, pero siempre cuando hay ese trastorno de percepción, hay trastornos de otras percepciones que tienen que ver con la psiquiatría. Doctor, María Graciela Silva dice, por las ocupaciones habituales no puedo cambiar mi horario de descanso nocturno de 12 o 1 a 5. Eso hace que requiera una siesta mínimo 2 horas. ¿Está mal? No está mal, pero no es lo ideal. Las personas que trabajan de noche no deberían trabajar de noche más de un turno rotatorio de 4 meses en el año. Con lo cual, 8 meses deberían dormir de noche y solamente 4 meses estar despierto de noche. Y compensar siempre con una siesta compensatoria, pero las 8 meses promedio de noche son inapelables. Las personas tienen que dormir de noche como corresponden y no pueden trabajar ininterrumpidamente porque se hacen insomnes crónicos. Médicos, enfermeros, pilotos de avión, pilotos de colectivos, de líneas aéreas, etcétera, trastornan su sueño por ese motivo y pierden eficiencia, y la inmensa mayoría de los accidentes se produce entre las 5 y las 7 de la mañana, que es cuando el cerebro está más dormido, aunque la persona haya estado despierta toda la noche. Cuando sale el sol o cuando viene el amanecer es el periodo más frecuente de la inmensa mayoría de accidentes mortales en el mundo. Eso más el alcohol y la cocaína y las drogas es un cóctel mortal. Y si a eso le agregamos motocaína, trastorno del sueño, alcohol y no dormir, es un combo mortal. La General Paz en Buenos Aires es mudo testigo de todo esto que digo. Bien. Es decir, Viviana los grandes cinturones de las grandes urbes son los mudos testigos de esta realidad. Mortal, ¿no? De muerte. Viviana, por falta de sueño. Sí. Viviana Maure tiene levantada la mano. Los choques de frente en las rutas, del 25% al 30% se producen por trastornos de cálculo vinculados a personas que no durmieron bien la noche anterior. Viviana Maure quiere hacer una pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería preguntarle, una vez me sucedió algo que me asustó mucho. Yo estaba muy cansada, volví a mi casa manejando y mi hija iba en el asiento de atrás y yo tenía mucho sueño y no quería cerrar los ojos. Y en un momento vi como que me había quedado dormida con los ojos abiertos porque me pasaban los... Sueño blanco. Sueño blanco, exactamente lo que dice Antonio. ¿Puede pasar eso? Puede pasar reiteradas veces. Cuando le agarra sueño en la ruta, lo único que hay que hacer es parar el auto y tirarse a dormir en una estación de servicio. O ir a un hotel, ¿no? Lo peor es continuar porque ahí viene la muerte.
La muerte está garantizada porque cuando uno no se da cuenta, está dormido y se choca de frente con alguien y se mata. Pasa de largo sin ninguna estación de recambio, de registro. El sueño blanco. Bueno, yo me parecía que era como una hipnosis, una cosa como que yo Es estaba una viendo hipnosis, una película. es un estado de trance hipnótico, sí. Los ritmos son muy parecidos a la hipnosis, efectivamente. Está hipnótico. La persona no responde, cree que está despierta, pero está profundamente dormida. Sí. Gracias, doctor. Bueno. Difundan esto, porque esto, sí. La psicoeducación es para que se difunda, porque mucha gente cree que son Mandrake el mago y somos todos genios, porque capaz que manejamos toda una noche sin problemas, hasta que un día nos dormimos y terminaron los problemas. O empezaron los problemas, para los que quedan. Sí. Ana Luna nos pregunta, ¿qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es una entidad que tiene una cierta frecuencia en el 1% a 2% de la población, y la persona está con los ojos cerrados, no puede abrir los ojos, pero está escuchando todo, pero el que lo ve de afuera lo ve dormido, pero en realidad ella no se puede despertar porque está despierta estando dormido. Es decir, un fenómeno complejo, pero se arregla tocándolo en el hombro y con eso se desconecta del sueño. Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema reticular activador descendente y ascendente. Es decir, está despierto, pero el de afuera lo ve dormido. Pero él está despierto, pero no puede abrir los párpados, con lo cual parece dormido, pero está paralizado porque no puede abrir los párpados ni moverse. Tiene una parálisis de los párpados y del sueño. Y se desespera porque el otro cree que está muerto y en realidad está vivo, pero no puede manifestar porque tiene una disminución también de la frecuencia respiratoria. Entonces se arregla muy fácil pegándole una palmadita en el hombro y con eso lo desconecta. Doctor. ¿Y cómo saber si tiene parálisis del sueño? Es decir, como pues si porque la persona después que lo desconectan, se dice, pero yo estaba despierto, pero no podía abrir los ojos, los párpados, no podía moverme, está paralizado en un problema de desconexión neurológica que ahora no lo podemos explicar, pero ya lo vamos a explicar. Doctor, Verónica Aguilar, ¿cómo? Verónica Aguilar pregunta, en caso de estudiar para los finales de estudio, acostarse tipo 2 o 3 de la madrugada, dormir una siesta corta, ¿se recuperaría la persona? La mayoría de los estudiantes que estudian toda la noche, cuando van al examen no se acuerdan nada de lo que estudiaron. El aprendizaje se hace de día. De noche es para dormir. No se aprende lo que se aprende de día cuando cae el sol. El estímulo lumínico, somos seres de la luz. El estímulo lumínico ilumina toda la conciencia y toda la mente. Se aprende de día, con luz natural. La noche fue inventada por un genio de la humanidad que descubrió la lamparilla eléctrica, Tomás Alva Edison, pero bueno, sirvió para la humanidad, pero también trastornó a la humanidad la luz eléctrica. Y así como tiene beneficio Internet, los chicos que están enganchados toda la noche tienen problemas graves de sueño y van a ser insomnes crónicos de por vida, porque se le atrofia, no durmiendo, se le atrofia el núcleo supraquiasmático, que es la pila donde se abre la luz a la conciencia y que entra por los ojos, por la piel y también por la comida, a través de los corpúsculos que tienen que ver con la melatonina en la piel y en la retina, conos y bastones, que son los que son fotocélulas que capturan luz y que llevan la luz como transmisores a el núcleo supraquiasmático que está en el centro del quiasma óptico y a partir de ahí a la pineal y producen todo un fenómeno complejo de
cargar la pila Everready, bueno, o la que a ustedes les gusta comprar, y entonces la pila queda cargada y la persona queda con lucidez. Si la pila se descarga del celular, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tienen señales. Las señales bajan porque la pila Everready que provee Madre Natura a través del sol, la descargamos. Jaime acá comenta, dice, 2 veces me ha pasado que he estado traspuesto y he proyectado accidentes y a los minutos se han producido exactamente. ¿Eso por qué sucede? No, eso no tiene explicación, parece un cuadro paranormal. No sé, tiene nada que ver con el sueño. No. Pues no, hay cuadros psicóticos que, los cuadros psicóticos tienen que ver con la falta de sueño, casi todos, y entonces hay desrealizaciones y falsas percepciones, y cuadros psicóticos de delirios, en momentos de que una persona no está durmiendo bien, o si está haciendo un movimiento ocular rápido y no está debidamente dormido, puede tener una ensoñación o un delirio visual o gustativo o sensitivo o de cualquiera de los órganos de los sentidos. Sí, pueden ser más que paranormales, pueden ser cuadros psicóticos por falta de sueño. El que se altera, el que le falta el sueño se psicotiza más temprano que tarde. El sueño es causal de locura. La falta de sueño es causal de locura en todos los tiempos de la historia del hombre. Doctor, el chofer que maneja varias horas de noche y de repente dice, me siento como que voy manejando en un túnel. Sí. Va en un túnel del tiempo. Va en un túnel del tiempo que tiene que ver con el desplazamiento de la velocidad y que tiene que ver un poco con cuando acopla con la velocidad de la carretera o del avión. Sí, es una especie de túnel del tiempo. ¿Y tiene pérdida más grande? No. Eso se ve en los pilotos de Mach 3, 4, 5, 6.000 kilómetros por hora. También pueden tener esos fenómenos que parecen paranormales, pero que van... la velocidad de la luz es 1.025 kilómetros por hora. Esta gente va adelantada a la velocidad de la luz en 4, 5, 6 Mach. Y entonces van adelantados después de la primera velocidad de ruptura, entran en el túnel del tiempo y a partir de ahí, cuando más rápida la velocidad, más difícil es salir del túnel del tiempo. Es el problema de la gravitación más el tiempo, en los problemas de los astronautas. Gracias. Por eso no cualquiera puede ser astronauta, entre otras cosas. La adaptabilidad al sistema y el conocimiento de todo esto es fundamental en los procesos de alta competencia y sobre todo de estas especialidades. Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Gracias. Antes de terminar con la clase, queríamos informarle a los alumnos que hoy se terminaba el control, el examen. Entonces se va a extender hasta el miércoles a las 24 horas, para aquellos que no lo pudieron hacer. Muy bien. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias a la audiencia, nos estamos viendo.